Bienvenidos, iniciamos con este video la clase número 5 de cálculo actuarial. En esta clase comenzaremos a abordar los seguros en caso de muerte. Nosotros en los videos anteriores hemos estudiado todos los seguros en caso de vida e iniciamos entonces, como dije recién, el estudio de los seguros en caso de muerte. Vamos a ver una definición general, ¿sí?, para los seguros en caso de muerte, y decimos que es un contrato en virtud del cual el asegurador se compromete a abonar a la persona designada al efecto, a quien llamamos beneficiario, una suma de dinero C al final del año que fallezca el asegurado. ¿Sí? Es importante tener en cuenta este detalle. Se abona al final del año del fallecimiento del asegurado. ¿Sí? ¿Cómo vamos a clasificar a los seguros? ¿Cómo se pueden clasificar? ¿Sí? Según la fecha de evaluación, dice ahí, nos referimos al momento en que comienza la cobertura respecto de la fecha de evaluación. Si la cobertura del seguro comienza en el momento de la contratación, en el momento en el que estamos haciendo la evaluación, el seguro es inmediato. Pero si la cobertura comienza con posterioridad a la fecha de evaluación o de contratación, se dice que el seguro es diferido. ¿De acuerdo a cuánto, dice? Se refiere a cuánto dura la cobertura. ¿Sí? Estamos hablando de la duración de la cobertura. Los seguros podrán ser ilimitados, ¿sí?, si tienen una extensión desde el momento de la contratación hasta el fin, hasta el fallecimiento de la vida del asegurado, o pueden ser temporarios cuando abarcan una determinada cantidad de años de la vida del asegurado. Bien, vamos a iniciar esta clase con el análisis de los seguros de vida entera, ¿sí? El seguro de vida entera es un seguro en caso de muerte inmediato e ilimitado, que cubre el riesgo de muerte durante toda la vida del asegurado. ¿Sí? Es importante que ustedes tengan en cuenta cuáles son las características de este seguro de vida entera. Inmediato e ilimitado. Porque muchas veces nosotros directamente nos referimos como seguro de vida entera y ustedes nos recuerdan esas características. ¿Sí? El seguro de vida entera entonces cubre toda la vida del asegurado. Bien, es decir, si contratamos a la edad X, que es el momento en el que calculamos el costo, cubre la vida del asegurado hasta la edad W. Recuerden que la edad W es donde suponemos ya no quedan personas sobrevivientes. Bien, ahora, veamos cómo evaluaríamos, ¿sí? ¿Qué ocurriría? Si suponemos que la muerte del asegurado ocurre a la edad X más K, y como hemos dicho en la definición, el seguro se pagaría al final de la vida del asegurado, se cobraría, los beneficiarios cobrarían el seguro a la edad X más K más 1. Nosotros, entonces, deberíamos evaluar ese capital, ¿sí?, actualizándolo por K más 1 periodos, que es el periodo de tiempo que ha ocurrido desde la contratación hasta el final del año de fallecimiento del asegurado. Y a su vez, deberíamos tener en cuenta la probabilidad, ¿sí? Esta es una probabilidad diferida de muerte, porque tenemos que el asegurado debe sobrevivir desde X hasta X más K, es decir, K años, y morir el año siguiente. Esto quiere decir entonces, como les dije recién, una probabilidad diferida de muerte, que se obtiene, si recuerdan, multiplicando la probabilidad de que una persona que una persona de edad X sobreviva K años y muera en el año siguiente, es decir, a la edad X más K. Si reemplazamos cada una de estas probabilidades por su fórmula, trabajamos algebraicamente, ¿sí? Tenemos en el numerador del primer factor L de X más K y en el denominador L de X más K, simplificamos y nos queda L de X más K menos L de X más K más 1,
sobre L de X. Si ustedes recuerdan, la diferencia entre L de X más K y L de X más K más 1 la denotábamos como D de X más K, que se refiere a las personas que mueren a la edad X más K, o entre las edades X más K y X más K más 1. ¿Sí? Bien, ahora, como la muerte puede ocurrir en cualquier momento, al definir la variable aleatoria para determinar el costo, debemos contemplar todas las posibilidades y asignar a cada una su respectiva probabilidad. Veremos qué significa esto. Si la muerte ocurre entre la edad X y la edad X más 1, es decir, a la edad X, el beneficiario cobrará el seguro al final del año de fallecimiento, es decir, en el momento X más 1. Nosotros planteamos el primer caso entonces. Actualizamos el capital por un periodo, ¿sí? Y lo multiplicamos por la probabilidad de muerte de la edad X. Bien. Si la muerte ocurre a la edad X más 1, el seguro se cobrará al final del año de ese año. Tenemos que actualizar entonces este capital por 2 periodos y multiplicarlo por la probabilidad correspondiente. Si la muerte ocurre a la edad X más 2, el capital se cobra al final de ese año. De la misma forma, actualizamos el capital por 3 periodos y lo multiplicamos por la probabilidad de muerte correspondiente, si es la probabilidad de muerte de las personas de edad X más 2, o sea, de que las personas fallezcan a la edad X más 2. Lo mismo en el periodo siguiente, y así sucesivamente hasta llegar al final de la vida del asegurado. Entonces, si la muerte se produce a la edad W-1, el capital lo cobrará el beneficiario al final del año de fallecimiento. Es decir, que este capital debemos actualizarlo por W menos X periodos y multiplicarlo por la probabilidad de muerte. Bien. Nosotros ya hemos visto, cuando estudiamos rentas vitalicias, cómo se resuelven las variables aleatorias, y también vimos que es muy importante que la suma de las probabilidades sea igual a 1. Por eso, antes de pasar a la resolución de la variable aleatoria, vamos a demostrar que la suma de las probabilidades es igual a 1. ¿Por qué es importante demostrar esto? ¿O por qué es importante que ustedes vean, chequeen que esta sumatoria les dé igual a 1? Porque eso significa que nuestra variable aleatoria contempla el 100% de los casos, ¿sí? En este caso, todas las personas de edad X, al ser ilimitado el seguro, van a morir. Entonces, nosotros, o sea, es fácil demostrar que la variable aleatoria es igual a 1 o entender que la variable aleatoria sea igual a 1. Veamos, tomamos cada variable aleatoria y las sumamos, ¿sí? Dijimos que esto tiene que ser igual a 1. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escribir las d de x en función de L de X, ¿sí? Nosotros sabemos que D de X lo obtenemos como L de X menos L de X más 1, es decir, todas las personas que estaban vivas a la edad X menos las que están vivas a la edad X más 1 son las que murieron a la edad X. Lo mismo con D de X más 1, ¿sí? Y con cada una de las D de X. Fíjense, tenemos L de X más 1 con signo negativo y con signo positivo, podemos simplificarlo. Lo mismo ocurre con L de X más 2, lo tenemos con signo negativo y signo positivo, y así con cada uno de los L de X. Incluso esta L de X, como está cortada ahí la sumatoria, pero tiene su L de X más 4 positivo como para simplificarlo, y lo mismo con el L de W menos 1. Entonces nos queda L de X sobre L de X igual a 1, ¿sí? Es decir, que hemos demostrado que la suma de las probabilidades de la variable aleatoria es igual a 1. Esto es muy importante, ¿sí? Por eso tiene aquí el ojito llamando la atención, la lupa. Tienen que tener en cuenta que esto debe cumplirse cada vez que ustedes planteen una variable aleatoria. Bien.
Retomemos entonces el cálculo del costo. Para eso vamos a traer en pequeño la variable aleatoria que habíamos escrito inicialmente. Vamos a calcular la esperanza matemática, ¿sí? Multiplicando cada uno de los capitales actualizados por la correspondiente probabilidad de muerte. Vamos a sacar factor común C, ¿sí? Para la determinación del costo. Nosotros ya hemos visto esto, lo que buscamos siempre es simplificar el cálculo. Entonces vamos a hacer algunos artificios matemáticos y lo que vamos a hacer es multiplicar numerador y denominador de la expresión entre corchetes por b elevado a la x, ¿sí? Si nosotros hacemos esta operación, nos queda una expresión como la siguiente. Fíjense, aquí b está elevado a la 1, al multiplicarlo por b elevado a la x, producto de potencias de igual base, los exponentes se suman, nos queda b elevado a la x más 1 por d de x sobre b elevado a la x por l de x, ¿sí? Y así en cada uno de los términos de la sumatoria. Fíjense, acá nos queda b elevado a la w, ¿sí? Fíjense, ¿qué tenemos? b elevado a la w menos x por b elevado a la x. Los exponentes se suman, nos va a quedar menos x más x, nos queda b elevado a la w. Bien. Aparece entonces el tercer valor de conmutación, ¿sí? El tercer valor de conmutación lo definimos como d de x por b elevado a la x más 1, ¿sí? Nosotros habíamos escrito esta expresión, ¿sí? Esta era la última expresión que habíamos escrito en la filmina anterior, y fíjense, ¿qué tenemos en el numerador? B elevado a la x más 1 por d de x, que no es otra cosa que la expresión de c de x que acabamos de presentar. Y en el denominador tenemos una expresión que ya conocemos, b elevado a la x por l de x, que no es otra cosa que d de x. Fíjense que todos los denominadores tienen d de x, ¿sí? O son d de x. Entonces podemos escribir esta expresión en función del tercer valor de conmutación. Y nos va a quedar que el costo va a ser igual al capital por la sumatoria de c de x hasta c de w menos 1, ¿sí? C de x más c de x más 1 más c de x más 2, sobre d de x. Sacamos factor común d de x. Bien, aparece entonces ahora el cuarto valor de conmutación, que lo vamos a denominar con una letra M mayúscula, m de x, que es igual a la sumatoria desde j igual a x hasta w menos 1 de los c sub j. Entonces, nosotros habíamos escrito esta expresión, ¿sí? En la filmina anterior, que el costo era igual al capital por la sumatoria de las c sub x sobre d sub j, ¿sí? ¿Qué tenemos acá? Fíjense, una sumatoria desde c de x, y fíjense, j igual a x, es decir, el primer término sería c sub x, hasta w menos 1. Es decir, que el numerador de esta expresión no es otra cosa que una m de x. Podemos escribir entonces que el costo de un seguro de vida entera es igual al capital por m de x sobre d de x expresado en valores de conmutación. Fíjense cómo se simplifica el cálculo usando los valores de conmutación. A esta expresión m de x sobre d de x la vamos a anotar con una letra A imprenta mayúscula, A de x, ¿sí? Es el factor de actualización para un seguro de vida entera. Entonces, podemos escribir la expresión del costo como U es igual a C por una A de X, o lo que es igual a C por M de X sobre D de X. Y hemos obtenido el costo de un seguro de vida entera. Bien. Vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Para ver cómo se resuelve de manera muy simple el cálculo del costo de estos seguros y sacar algunas conclusiones, que por supuesto ustedes después van a profundizar mucho más en la práctica, con los profesores de práctica. Gustavo Raúl, de 44 años, contrata un seguro de vida entera por 150.000 pesos. Determinar el 4%, el costo de seguro para Gustavo. B,
si su esposa de la misma edad quisiera contratar el mismo seguro, ¿cuánto debería abonar? C. ¿Y su cuñado de 50 años? Bien. Lo primero que vamos a hacer es plantear el diagrama temporal. Recuerden que plantear el diagrama temporal bien les asegura un 90% de éxito en la resolución del ejercicio, ¿sí? Entonces, fíjense, tenemos, en este caso particular, vamos a tener dos momentos en los que vamos a calcular el costo. Para Gustavo y su esposa, cuando X es igual a 44 años, que es la edad que ellos tienen, y para el cuñado de Gustavo a los 50 años, ¿sí? En ambos casos, recuerden, son seguros inmediatos e ilimitados. Vamos a calcular el costo para Gustavo. Acabamos de ver la fórmula para resolver o para calcular el costo de un seguro de vida entera. Vamos a reemplazar por los valores, ¿sí? El valor del seguro contratado es de 150.000 pesos y Gustavo tiene 44 años. Vamos a la tabla de mortalidad, buscamos en la tabla al 4% el valor de M de 44 y de D de 44, reemplazamos y obtenemos con este sencillo cálculo el costo del seguro de vida entera por 150.000 pesos para Gustavo. Bien, veamos qué ocurre con la esposa de Gustavo, siguiendo exactamente el mismo procedimiento, buscando en la tabla para mujeres al 4%. Reemplazamos por los valores y obtenemos el costo para la esposa de Gustavo, ¿sí? Fíjense que el costo, en este caso, para la esposa de Gustavo es menor. Ya enseguida vamos a hacer las conclusiones. Vamos a calcular el costo para el cuñado de Gustavo que tiene 50 años, ¿sí? Recuerden que el inicio de cobertura para el cuñado de Gustavo es a los 50 años. Reemplazamos del mismo modo, buscamos los valores de M de 50 y de D de 50 en la tabla para varones al 4% y obtenemos el costo del seguro de vida entera por 150.000 pesos para el cuñado de Gustavo. Bien, analicemos ahora los costos para Gustavo y su esposa. Son dos personas que tienen la misma edad de diferente sexo. Recuerden que nosotros aquí estamos analizando seguros en caso de muerte, ¿sí? Entonces, el razonamiento es distinto del que hacíamos en los seguros de vida, en caso de vida. Sabemos que se supone que las mujeres tienen mayor expectativa de vida que los varones, ¿sí? Si las mujeres tienen mayor expectativa de vida, la esposa de Gustavo cobraría, o los beneficiarios de la esposa de Gustavo, cobrarían el seguro un poco más lejos, ¿sí?, que los beneficiarios de Gustavo, porque al tener ella mayor expectativa de vida, la probabilidad que tienen los beneficiarios de cobrar es más lejana. ¿Qué significa esto? Que el costo que cada uno de ellos, que cada uno de ellos paga, el de la esposa de Gustavo va a estar más tiempo generando intereses, va a estar más tiempo generando un rendimiento, porque se supone que va a morir después. Tiene mayor expectativa de vida. Entonces, si en ambos casos la compañía tiene que desembolsar 150.000 pesos, el costo para la esposa de Gustavo es más barato, porque ese capital va a estar generando beneficios, generando intereses durante un tiempo mayor. Veamos qué ocurre ahora si analizamos el caso de dos varones de diferente edad. Mismo sexo, diferente edad. Para Gustavo resulta menor el costo que para su cuñado, ¿sí? Y esto, acá estamos con varones, con personas del mismo sexo, igual expectativa de vida, pero ¿qué ocurre? Lo mismo, ¿sí? Gustavo va a pagarle a la compañía de seguros el costo de esta operación 6 años antes que su cuñado. Ante la misma expectativa de vida, el dinero de Gustavo va a estar durante más tiempo generando beneficios. La compañía a los beneficiarios de ambos les va a pagar 150.000 pesos, por eso el costo del seguro para Gustavo es más barato, porque generará intereses durante mayor cantidad de tiempo. Bien. Hasta aquí la clase de hoy, hasta aquí este video. Continuamos
el siguiente con los diferentes tipos de seguro que nos quedan ver. Muchas gracias.